El Papa León XIV decide destituir al cardenal Tagle por esta razón. El Vaticano, conmocionado. Las campanas de la Basílica de San Pedro sonaron temprano esa mañana, pero esta vez no fue para celebrar. Dentro de los antiguos muros del Palacio Apostólico, tras puertas que pocos hombres en la historia han cruzado, se tomó una decisión que sacudiría los mismos cimientos de la Iglesia Católica. El Papa León XIV, el hombre que alguna vez fue aclamado como el unificador de la Iglesia fracturada, el pastor que guiaría al rebaño por aguas turbulentas, eligió un camino que pocos se atrevieron a imaginar. Con un solo decreto, inició la destitución del cardenal Luis Antonio Tagle, un cardenal querido por millones, una figura vista por muchos como el futuro mismo de la Iglesia. Los susurros recorrieron los pasillos del Vaticano incluso antes de que la tinta se secara en los documentos oficiales. Periodistas vaticanos veteranos apretaban sus rosarios, incrédulos, atónitos no solo por el hecho en sí, sino por la razón oculta detrás de él. ¿Qué secreto podría llevar al vicario de Cristo a volverse contra uno de sus cardenales más confiables? ¿Qué consejo privado, qué presión invisible, qué tormenta divina o política llegó a la cámara del Santo Padre esa noche? Durante años, el cardenal Tagle fue un faro de esperanza, un hombre de compasión, humildad y profunda visión teológica. Para muchos fieles en Asia y más allá, representaba el rostro amable de la Iglesia moderna. Su voz resonaba no solo en sínodos y concilios, sino también en las oraciones silenciosas de los pobres, los olvidados, los quebrantados. Y, sin embargo, el Papa León XIV, considerado en su momento su gran aliado, lo llamó en privado, sin su personal, sin asesores. Solo ellos dos, cara a cara, bajo el crucifijo de Cristo crucificado. Fuentes cercanas al evento describen un silencio denso en ese encuentro. Sin gritos, sin discusiones, solo el peso quieto de la eternidad presionando sobre ellos. A la medianoche, mientras la Guardia Suiza permanecía en su puesto bajo las estatuas de mármol de los santos, se finalizó la orden. Un funcionario del Vaticano, bajo estricto anonimato, susurró palabras que desde entonces recorren el mundo. No fue una cuestión de doctrina. Fue una cuestión de lealtad, pero ¿lealtad a quién? ¿A qué? Algunos especulan que facciones dentro del colegio cardenalicio estaban inquietas. Que temían que la creciente popularidad de Tagle desafiara estructuras antiguas, alterara equilibrios de poder o despertara ambiciones que ciertos sectores poderosos habían luchado por suprimir. Otros hablan de informes confidenciales, influencias externas, dasias entregados en la noche por manos invisibles. Y, sin embargo, muchos fieles se niegan a creerlo. ¿Cómo pudo el Papa León, quien permitió a Tagle colocar el anillo del pescador en su mano durante la inauguración, ahora despojarlo de su autoridad? ¿Era una prueba, una purga, un sacrificio necesario por la unidad de la Iglesia? ¿O se desarrollaba algo mucho más profundo en las cámaras ocultas de Roma? Los fieles lloraban en confusión. Peregrinos se arrodillaban en San Pedro encendiendo velas, con lágrimas cayendo sobre los pisos de mármol. Las redes católicas estallaron en cadenas de oración. Teólogos debatían hasta la madrugada. Profetas y místicos comenzaban a hablar en susurros de advertencias antiguas, de secretos largamente guardados bajo bóvedas vaticanas, del momento en que el pastor sería herido y las ovejas dispersadas. Oficialmente, la Santa Sede permanece en silencio. En público, el Papa León XIV sigue hablando de unidad, de renovación, de limpiar la Iglesia para una nueva era. Pero tras esos muros, algunos dicen que la verdadera batalla por el alma de la Iglesia ya ha comenzado. ¿Podría esto ser el cumplimiento del tercer secreto de Fátima? ¿Podría este movimiento sin precedentes ser la primera de muchas purificaciones antes de que se acerque la hora final? Incluso las estatuas de mármol del Vaticano parecen observar en solemne silencio. ¿Qué fuerzas invisibles mueven la mano del Papa? ¿Qué pecado o sacrificio yace detrás de esta expulsión dramática? ¿Es la mano del hombre o la del cielo? El mundo observa. La Iglesia tiembla. La hora es más avanzada de lo que creemos. El Vaticano esa mañana estaba inusualmente quieto. En el aire se sentía una pesadez, como si los propios ángeles contuvieran la respiración. Los fieles se reunían en la plaza de San Pedro, algunos ajenos a lo ocurrido, otros sintiendo en el corazón que algo sagrado había cambiado en Roma. Dentro del colegio cardenalicio, se extendía un frío malestar como una niebla silenciosa. Hombres de rojo intercambiaban miradas. Sus rostros entrenados en la diplomacia, pero sus corazones palpitaban bajo vestimentas cargadas de siglos de autoridad.
Para algunos, fue un golpe inesperado. Para otros, quienes susurraban en cámaras secretas, la culminación de un plan cuidadosamente cultivado en las sombras. ¿Cómo era posible que el cardenal Tagle, llamado el Francisco Asiático, el hombre cuya sola presencia traía lágrimas a los pobres, cuyos sermones conmovían a millones, fuera ahora apartado? Solo unos meses antes había sido honrado, llamado a colocar el anillo papal a León. Un gesto simbólico, tal vez profético. Y, sin embargo, la profecía tiene un lenguaje que el corazón humano no comprende fácilmente. Dentro del palacio apostólico, tras frescos de santos y mártires, circularon susurros de una amenaza interna. Algunos murmuraban de dasias reunidos por comisiones secretas. Otros hablaban de profecías antiguas resurgidas, advertencias escritas en claustros hace siglos, visiones entregadas a místicos en tierras lejanas e incluso a hombres dentro del propio Vaticano. Visiones de una iglesia en su hora de purificación, cuando incluso los pastores más amados serían probados por el fuego. El Papa León XIV cargaba una presión inmensa. El peso del trono de Pedro no descansa ligeramente sobre hombros mortales. Él soportaba el peso de las naciones, las expectativas del cielo y los ojos de una iglesia global fracturada entre pasado y futuro. Tras la grandiosidad de las misas públicas, detrás de los himnos triunfales, fuerzas invisibles se enfrentaban. Cardenales presionaban, diplomáticos suplicaban, facciones se formaban. Pero León XIV sabía algo que la mayoría ignoraba. No solo lidiaba con hombres. Había señales, advertencias silenciosas. Días antes de la decisión, un rayo cayó sobre la cúpula de San Pedro 2 veces bajo un cielo despejado. Monjes en monasterios lejanos despertaron en la noche con el mismo sueño, una cruz fracturada, un cáliz volcado, un pájaro rojo cayendo. También hubo cartas, anónimas y urgentes, entregadas a sus cámaras privadas, acusaciones y profecías. Algunas evocaban las palabras de San Malaquías sobre la sucesión papal. Lo que más aterraba a León no eran las implicaciones políticas, sino la posibilidad de que el cielo mismo lo estuviera forzando a actuar. ¿Podría Tagle, con su enorme popularidad y espíritu gentil, convertirse en una herramienta involuntaria de división? ¿O algo peor? ¿Podrían enemigos invisibles estar usando su influencia para fines más oscuros? El Papa lloró amargamente esa noche bajo el baldaquino de Bernini. «Señor, si es posible, que pase de mí este cáliz», susurró. Pero no hubo respuesta. Y así se firmó el decreto. La maquinaria vaticana se movió rápido y en silencio. Los comunicados hablaron de reasignaciones, de servicio pastoral. Pero el tono ocultaba la tormenta. En Filipinas, donde Tagle es profundamente querido, miles se reunieron, levantando rosarios al cielo, muchos llorando. Algunos pedían claridad, otros hablaban de traición. En las calles de Manila, las velas iluminaban los escalones de la catedral como ríos de estrellas. En redes, se debatía, ¿fue un acto trágico o una corrección inspirada por Dios? Mientras tanto, en el Vaticano, otros ojos observaban. Ciertos cardenales, posicionados estratégicamente, movían sus fichas. Alianzas silenciosas se tejían. Pero más allá de la política, se libraban batallas celestiales. Esta no fue una destitución ordinaria. Fue el inicio de algo antiguo, profetizado. En su capilla privada, el Papa León XIV rezaba más intensamente que nunca. Sabía que el temblor apenas comenzaba. La hora de prueba había llegado, pero el misterio completo aún se desplegaba. Al amanecer, Roma se cubrió de una calma inquietante. Los peregrinos deambulaban sin saber que detrás de las columnas algo se gestaba. El mundo católico despertaba al drama. Medios buscaban declaraciones. Algunos hablaban de conflictos personales. Otros de batallas espirituales. Dentro del Vaticano, en un lugar llamado simplemente la Cámara, un círculo íntimo de consejeros se reunió en secreto. Sobre la mesa, textos antiguos, sobresellados y un dossier marcado Privatum Angelicum. No solo contenía documentos políticos, sino advertencias espirituales, testimonios de místicos, informes de exorcistas, registros de apariciones, páginas que hablaban de la purificación final. Y en el centro de todos esos textos, Tagle. No por pecado, ni escándalo, sino por algo más peligroso en esta hora final, potencial. Su carisma y alcance global podían revitalizar o fracturar a la Iglesia. El Papa lloraba.
No por desesperación, sino por asombro. Dios no le pidió destruir a Tagle, sino preservarlo para su verdadera misión. Ya había sido trasladado secretamente al Líbano, cerca de antiguos monasterios. Allí recibiría el Liberum Ultim, el libro de los ángeles de la hora final. En él, revelaciones para soportar la tribulación. La Iglesia enfrentaría no solo división, sino un asalto oscuro que engañaría incluso a los elegidos. Y cuando el Papa permanecía postrado, las velas se apagaron una por una. Solo la hostia sagrada brillaba. Y una última palabra fue susurrada en su alma: preparaos. Al sonar la medianoche, un terremoto sacudió la plaza de San Pedro. El obelisco tembló visiblemente. Místicos despertaron de sueños con ángeles bajando armados. La gran batalla se acercaba. La caída de Tagle no fue una derrota, sino una activación de un plan oculto. Lo que Satanás pretendía para división, el cielo lo transformó en preparación. La Iglesia se alistaba para su prueba final. Pero su mayor victoria estaba cerca. Lo que comenzó como escándalo fue, en realidad, el plan secreto del cielo desde el principio.